Ya. Qué pena, es que había abierto más el botón. Listo. Entonces, para medir el volumen de un líquido se utilizan instrumentos como el vaso de precipitado. ¿Listo? Entonces, pues, si tuviéramos ese en el colegio, ustedes podrían observar más, digamos, cercanamente cómo es un vaso de precipitado. Pero pues realmente la única característica de un vaso de precipitado que es como un vaso con una horquilla que le ayuda, digamos, como a medir un líquido, ¿listo? Y va a tener unas medidas, acá se ven, por ejemplo, 20 mililitros, 40 mililitros, 60 mililitros y 80 mililitros, ¿listo? Entonces, primera tarea, primer punto. Ay, no, sigue como el usted. Son Estoy preguntas copiando. sencillas. estoy copiando. Ese punto de abajo es la tarea. ¿Cómo haría para medir el volumen de un sólido irregular como una piedra? Entonces espere, profe. Es que estoy buscando una. ¿Listo? No, Es- profe. No, señor. ¿Listo? No, espere. No, profe. Dios mío, ¿ustedes se demoran tanto copiando tan poquito? Por ahí estarán Es que yo consintiendo estaba al gato. copiando la otra parte. Por ahí estarán consintiendo al gato, quién sabe. Yo no tengo gatos, mamá los odia. Bien. ¿Listo? No. Espere, profe. Listo. Ya. Listo. Entonces, la inercia. A ver, Franci, ¿qué es la inercia? Es la tendencia que tiene todos los cuerpos a mantener su estado de reposo o movimiento a menos de una fuerza actúe sobre ellos. Listo, entonces, la inercia básicamente ¿qué es? Bueno, voy a usar mi mouse. Tengo un cuerpo ahí, Ay, ¿cierto? chiquito. Ese mouse va a estar quieto ¿hasta qué momento va a estar quieto? Hasta que lo mueva. Hasta que se le implique una fuerza. En este caso, mi fuerza de levantarlo, ¿cierto? Entonces, es esa tendencia, o sea, la inercia es esto, el estado de reposo de un objeto o de una materia, ¿listo? Eso es la inercia, ¿vale? Es la capacidad que tiene el cuerpo de estarse ahí quieto sin moverse. O sea, nunca se va a mover de ahí a menos que se le implique una fuerza, ¿listo? Entonces, eso es la inercia. ¿Comprendido el concepto? Pero bueno, no vaya a quitar, Sí. por favor. ¿Listo? Espere, profe. Sí, cámbielo. Lo, profe, voy a hacer está como Luis. 10, 9, 8. Listo, profe. Ah, bueno. 5, 4, 3, 2, 1. Porosidad, pues como lo dijeron ahorita, básicamente es la capacidad que tiene un cuerpo pues de tener unos poros, ¿listo? Entonces la materia tiene espacios vacíos. Nosotros no podemos verlo muchas veces en todo, porque pues por ejemplo ustedes ven este esfero y ustedes digamos cogen un pedacito de plástico del esfero y no van a ver poros, pero a nivel microscópico molecular vamos a ver que esto es poroso. ¿Listo? Divisibilidad, pues no hay mucho que decir, es básicamente la capacidad que tiene
un objeto de dividirse en varias partes, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo estos dos marcadores se pueden dividir en Profe. dos, que son sus tapas, ¿listo? Profe, ¿puede devolverle la otra un momentico? Listo. Profe, ¿puede Sí. devolverla a la otra un momentico? Ahí está. Fue la otra, dijo Francis, Ya, después profe. de esa. Porosidad. No, ya, profe. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, divisibilidad, ya sabemos que es la Pareció capacidad que tiene un profe. cuerpo de irse a partes más pequeñas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo este marcador, le quito la tapa, está dividido en dos. Pero si le paso una cegueta así varias veces, lo puedo dividir en muchas partes. ¿Listo? Concepto totalmente Listo, sencillo. profe. Impenetrabilidad, entonces, un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo. ¿Listo? Ojo con ese concepto. La impenetrabilidad es que la capacidad, o bueno, la característica de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. ¿Listo? O sea, aquí está mi mano y aquí está la otra. Una puede solapar la otra, se pueden entrelazar, pero jamás pueden estar unidas en el mismo espacio. A menos de que hablemos de fuerzas moleculares y de disgregación de los átomos para que puedan ocuparse, pero al momento que se segregan los átomos, pues que se disocian los átomos, pues se pierde ese concepto de materia. Como por ejemplo Flash, cuando hablábamos de Flash, ¿se acuerda? Que Flash, pues se mueve tan rápido que puede disociar los átomos y puede atravesar en los átomos de otra persona. Así como... ¿Listo? ¿Pero por qué? Porque sus átomos están en movimiento. Entonces están tan rápido que pueden atravesar los átomos de otro cuerpo. ¿Listo? ¿Entendido ese término de impenetrabilidad? Entendido. Sí, señor. Muy bien. Listo, profe, pasa la otra. Listo. Entonces continuamos con propiedades específicas. A ver, Nicole Fernández, ¿qué dice ahí? Son aquellas que permiten diferenciar un sustanto a una sustancia de otro. Ejemplo, el gato tiene peso y los pollitos plumas. Sí, entonces el gato tiene pelos y los pollitos plumas. Esa es una diferencia sustancial, una diferencia específica. ¿Qué otra diferencia específica podemos encontrar? Su forma de boca, o es que no sé cómo decirlo, pero pues sí, su pico, por decirlo ¿El volumen que tiene cada uno? Es Exactamente. que él tiene un pico y él tiene una boca. ¿Y la masa que tiene cada uno? En la masa que tienen, pero no porque los dos se pueden encontrar, los dos tienen masa. Entonces, es una propiedad general. Pero, por ejemplo, lo que dice... El color. El color, exactamente lo que dicen las señoritas de su aparato bucal, el de uno es un pico y el del otro pues es una boquita con colmillitos. Pero el color no, porque un gato puede ser amarillo. Pues sí, pero hablamos de este ejemplo. Pero sí, en general el color sí se puede tomar más como algo general, pero pues en este caso es específico por el color que tienen cada uno. sus patas. Las patas. Un ejemplo Las puede orejas. ser una mariposa y un... no Los sé. ojos. Los ojos. Muy bien. Entonces, Las orejas. las La ¿Me lo orejas. puedo colita. ver? ¿Están dibujando otra vez al gato? No, yo le estoy tomando fotos porque usted no me deja. Ay, perdón. ¿Qué tal? Es que no hay necesidad de... Ya, profe, pasa. Ah, No, pero ¿Ya? él llega a decir evaluación. ¿Qué es peso? ¿Qué es masa? ¿Qué es volumen? Claro. obviamente, pues tomar escrito, obviamente sí, pero dibujar no, tampoco. Ah, no, yo no estoy dibujando. Yo Era solamente estoy haciendo el molestando. concepto, pero como lo Yo tampoco estoy dibujando. son flash. No, solo los molestaba con eso de dibujar. Yo sé que ninguno está dibujando. Francis, porque tiene que gritar.
Entonces, tenemos radio. las propiedades específicas son, a ver, Karen Orozco, Señor. ¿cuáles son las propiedades específicas? Estado físico, sólido, líquido, gaseoso y plasma. Sólido. Las moléculas están muy juntas y por lo tanto tienen forma y volumen definidos. Líquido, las moléculas están separadas, tienen volumen definido y forma definida, ya que los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. Y gaseoso, las moléculas están muy separadas, no tienen forma ni volumen definidos. Listo, muy bien. Entonces, esas son tres propiedades específicas. O sea, las tres propiedades específicas son estado de la materia, ¿no? En general. Tenemos que sólido, líquido y, como nos dijo la señorita Orozco, gaseoso, ¿cierto? Entonces, Y plasma. y plasma. Pero pues en este caso pues hablamos de esos tres principales, ¿cierto? Entonces tenemos que el sólido, pues ya sabemos que cuando hablamos de sólido es cuando nosotros tenemos los átomos, digamos que este esfero, este chapstick, este otro esfero y este marcador, son 4 átomos, qué sé yo, de cualquier, 4 átomos cualquiera. Cuando hablamos de sólido, los átomos van a estar así, pegaditos. ¿Listo? Ellos no van a estarse moviendo para ningún lado. Están así, pegados, pegados, pegados. Eso es lo que genera que la contextura del sólido sea así, por su capacidad de tener los átomos en alta capacidad cohesiva, o de cohesión, o de unión. ¿Listo? Así, pegaditos. Cuando estamos en estado líquido, pues los átomos se separan un poquito más. Pero entonces ellos tienen la capacidad, ellos ya no tienen una forma definida, sino que, como dijeron acá, toman la forma del recipiente que los contiene. ¿Listo? En estado líquido. Y gaseoso, pues, las moléculas están muy separadas, ¿vale? O sea, los átomos están así, todos lejos de los otros, ¿vale? Por ejemplo, Profe, no la vaya a pasar. bueno, Es como un como por cubo ejemplo, de hielo, ¿no? la molécula de agua. ¿Ustedes ya les puse a hacer el experimento del cubo de hielo y el vaso de agua? No, señor. Sí. No, señor. Ah, No. Ay, profe, Sí, señor. ¿cuál? ¿Qué? No, en ningún momento. Pues sí, voy y traigo el cubo del Fue agua. una Bueno, tarea. ya lo habíamos ¿El hecho. hielo Una y tarea agua? que Sí, él yo sí dejó. lo hice. Sí, yo sí lo Ah, exactamente, yo se los había dejado de tarea una vez. sí. ¿Cuándo? En las Bueno, 10. tarea que digamos tarea no. ¿Cuándo? Bueno, era más una observación que quería que hicieran. Uy, sí, era lo Sí. que De la guía número le 2, pasaba al cubo. de la 3, de la guía número 3, Sí. 2. Bueno, alguna de esas dos. Uno, Era, pues obviamente uno sabía que como que De sólido se pasa a líquido. Sí, claro, pero yo les había dicho que tenían que ponerlo, o sea, que el ejemplo era con un vaso, con el agua a rebosar y un cubo de hielo. ¿Qué pasaba? se sube, Se rebota el agua. Pues se derrite, ¿no? se derrite y sube el nivel del agua. No, no aumenta el nivel del agua. Claro. Ah, sí, No. profe. Que ellos toman como un peso en la agua y hacen que el nivel del agua suba. Y más de eso le va soltando lo que es el otro líquido. Segundo punto de la tarea. Van a ir más Profe. tardecito, antes, o sea, ahorita termine apenas la clase, van a tomar un vaso, le van a poner un cubo de hielo y van a poner el vaso a rebosar, o sea, que esté en toda la línea el agua, con su cubo de hielo. Van a esperar a que se derrita y van a notar qué pasó. ¿Listo? Sí, señor. Me lo puede dictar por... Pues dictado sería como tomar un cubo de hielo y ponerlo en un vaso con agua llena y esperar a ver qué pasa. Observar, hacer la Profe, observación. escribimos lo que pasa en el cuaderno. Exactamente.
Entonces, ¿cuál es eso que van a hacer ahí? Entonces, lo primero es que ustedes van a notar qué creen que pasa. O sea, digamos, se va a rebosar el agua, va a quedar igual, no sé, cualquier cosa. Lo que ustedes No. creen que va a pasar. Luego van a notar, uy, pero se acabó. Luego van a notar qué pasó. ¿Listo? Y luego, ahí mismo van a notar por qué creen que pasó lo que pasó. ¿Listo? Y ya. Profe, pero es que no sé, ¿cómo decir? No sé, el agua se queda en su mismo lugar cuando se echa el hielo. Por eso es que tenemos que esperar a que se derrita para saber, para que ustedes sepan si se regó o no se regó. O sea, si se subió el nivel del agua o bajó, o se quedó en la mitad, o quedó igual, no sé, cualquier cosa, lo que pase. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Entonces, ¿qué toca hacer? Entonces, en este segundo punto de la tarea se va a dividir en 3 subpuntos. Subpunto A, subpunto B y subpunto C. En el subpunto A, Profe. ustedes van a notar qué creen que va a pasar. Es decir, si se va a regar, si se va a quedar a la mitad, si no va a subir, si va a bajar el nivel del agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué creen que pasa eso? ¿Listo? Entonces, se va a subir el nivel del agua porque el cubo de hielo se derritió y tenía el agua para regarse, qué sé yo. ¿Listo? En el 2B van a poner qué pasó cuando ustedes observaron ya después el agua, qué pasó ahí. Entonces, no sé, que quedó igual, no sé, que se... Se le fue el audio, profe. Profe, se le fue el audio. Se le fue el audio y no se le ¡Ey! escucha. Profe, Audio. no está hablando, Profe, no le funciona el audio. Profe, pase la otra. El profesor está hablando así. Aposta. No, es que ¿Escuchan? son ¿Escuchan? sonidos extraños. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora pena. Sí, sí. profe, sí se lo Se fue, escucha. se fue el sonido. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta la... No se escuche nada. No escuché nada. Vamos de nuevo. Primer punto, o sea, el primer punto de la tarea es el de la medida de la roca, ¿no? Que les dejé ahorita. Sí, El señor. segundo punto se divide en 3. El primero es ¿qué creen que va a pasar cuando el hielo se derrita? ¿Se va a subir el nivel del agua? ¿Se va a bajar o va a quedar igual? ¿Vale? ¿Y por qué creen que va a pasar eso? ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a llamar como una hipótesis científica. Lo que ustedes creen que va a pasar, su hipótesis respecto a la experimentación que ustedes van a realizar. ¿Vale? Luego van a hacer el experimento, que es poner el agua en un vaso con un cubo de hielo que esté al borde o si no a la mitad y lo marcan con un marcador o algo. La idea es que ustedes sepan dónde está el nivel del agua. ¿Vale? Y van a esperar a que se derrita el cubo de hielo. Señor. Profe, una pregunta. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué? Dime. Yo sé lo que va a pasar. Muy bien, eso es lo que ustedes tienen que anotar. ¿Listo? Y en el segundo, pues van a escribir qué pasó. Si se regó, si se subió el nivel del agua, si bajó, si se quedó igual. Entonces, eso es lo que ustedes van a anotar qué pasó. Y en el último, van a anotar por qué creen que pasó eso. ¿Listo? ¿Por qué creen que o se quedó igual, o subió el nivel, o bajó el nivel, dependiendo de lo que pase? ¿Claro eso, chicos? ¿Qué cree que O sea, qué? profe, la primera pregunta es, ¿qué cree que pasa cuando el hielo se derrita? Exacto. Antes de que pongamos. Y el segundo es, ¿por qué cree que pasó eso? Y ya. Y el segundo, sí. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué observaron ustedes? ¿Qué hicieron en su observación? ¿Y por qué creen que pasó? Y ya. Ay, ya. Sencillo. ¿Alguna duda de eso? ¿Y eso se lo tenemos que enviar al correo con la de biología? Sí, señorita. ¿Cuándo? ¿Para ¿Por cuándo? WhatsApp no se puede?
esta tienen plaza hasta el viernes. No hay problema. Muy bien. Tengo que ahorita hacer otra, hacer clase. Entonces, no se Profe, preocupen. No, en hoy mismo no. cuanto- Hoy me tienen que enviar lo del átomo los que no me lo enviaron. Pero es que, Pero profe, está mire que eso está difícil. difícil. Siguiente. Entonces, observa las imágenes y piensa qué pasaría si colocas cada una en una de las sustancias en el recipiente mostrado a tu izquierda. Entonces, ¿qué creen que pasaría ahí? No entendí. Explique. Observa las imágenes y piensa, ¿qué ¿Eso es pasaría agua? ¿Eso es agua? si colocas cada una de las sustancias en el recipiente mostrado a tu izquierda? Entonces, si ponemos el sólido, ¿qué va a pasar? Te va a quedar abajo. En la superficie. En la Te va a quedar abajo en la superficie. Abajo, la parte de abajo no es la superficie es la parte de arriba. Ah, ¿Listo? la de abajo. No sé, sino que me equivoqué. No sé cómo se decía eso. Listo, en la parte de abajo, ya. Sí, ¿Listo? ¿Por qué? Porque los átomos están unidos, las moléculas están unidas, entonces no se van a separar, simplemente van a ocupar el espacio que están ocupando en este momento. ¿Listo? Pero dentro del recipiente. En el líquido. Pues van a hacer que floten lo que está en el... No, Nicole, ¿sabe por qué? Eso depende. O sea, si es muy pesado el sólido, quedaría... Pues eso sí ya no lo levanta. Muy leve. Ah, bueno. Flota. ¿Qué pasaría solo con las moléculas de líquido? Pues que se quedaría flotando. Se van a regar todas en el fondo del recipiente, ¿verdad? Porque pues, sí. su forma es irregular y depende del molde en el cual estén, dependen del recipiente en el que estén. Y el último gaseoso, ¿qué pasaría? Sería suspendido Pues encima, se le vuelve burbujas, encima ¿sí? del líquido, ¿no? Sí, básicamente los átomos van a empezarse a perder, a volar. Es como cuando En ustedes... burbujas. Exactamente. Un ejemplo sencillísimo del cambio de líquido, de gaseoso a líquido, es, por ejemplo, ¿ustedes han visto los briquettes de gas? Sí. Que tienen un líquido, ¿cierto? Pero ese líquido realmente es un líquido porque hay muchísima presión dentro del recipiente. Es decir, si nosotros tomamos este recipiente de acá y empezamos a bajar este corcho, pero ese corcho no tiene ninguna salida, nada, no puede escaparse ni un solo átomo, y lo empezamos a bajar, ¿qué va a pasar con estos átomos o estas moléculas? Se van a Van a presionar. empezar Es que se van a separar. a elevar. Separar más. No, porque O se se van a van a separar volver más. en El burbujas. espacio Se va a reducir. presionan. No, se van a unir. ¿Qué dijo Brian? Se presionan. Exactamente. Aumenta la presión y también lo que dijo Franci, se empiezan a pegar más. Es decir, aumenta la presión, se reduce el espacio. Es decir, esos átomos empiezan a las malas básicamente a pegarse. Y es lo que pasa con un briquet. Un briquet, dentro del briquet hay una presión muy alta para que todos los átomos gaseosos estén condensados en líquido. Por eso cuando ustedes alguna vez habrán visto estallar un briquet, de una se desaparece el líquido. O sencillísimo, cuando ustedes presionan el briquet no sale líquido, sale es gas, ¿cierto? Sí. Y es por eso mismo. Entonces, otra propiedad que tenemos específica es el punto de ebullición. Ese ustedes lo buscaron alguna vez en una guía, pero de igual forma. A ver, Brian, ¿qué dice ahí? Punto de ebullición es la temperatura a la que una sustancia hierve. Punto 3. Punto de fisión. Fusión. De fusión, así. Temperatura a la que sólido pasa a estar líquido. ¿Qué pasa a estar en... Exactamente. Entonces, el punto de ebullición es la temperatura a la que una sustancia hierve. ¿Vale? Entonces, es algo muy sencillo. Simplemente es el calor que tiene que impresionarle a cualquier líquido para que hierva. ¿Listo? Pero pues como lo que yo le había mostrado. ¿Cómo?
Como un ¿Es hielo. el ejemplo como el que yo le había mostrado? Creo que sí, no me acuerdo, pero sí. Entonces, me van a averiguar cuál es el punto de ebullición del agua. Tarea número 3. Sí, son tareas muy Punto corticas, número no se quejen. Son tareas muy Ja, corticas. cortitas. ¿Cómo no? Ese punto que les acabo de poner son 2 o 3 números y ya, o sea, no es más. ¿Cuál es el punto de ¿Cómo era, ebullición del agua? profe? ¿Cuál es el tercer punto? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? ¿De qué? Del agua. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Listo. Entonces, ebullición, punto, o sea, temperatura a la que hierve, y fusión, temperatura a la que se derrite un sólido. La densidad, entonces la Solo densidad, un momentico, profe. ya se nos va a acabar el tiempo. ¡Rápido! Tómele foto. ¿A quién? Esto es poquito, esperen un momentico. Tómele foto a quién. A la imagen. Ah, En broma, uy, me tomaron mis fotos. yo me están tomando fotos, pero espérenme, peino aunque sea. ¿Listo? Pues pásela entonces y ya. Sí, señora. Entonces, la densidad, a ver, Ay, Gisela. señor, ¿Qué ¿Es es la con densidad? aceite? relación entre la masa y el volumen que ocupa. Exactamente. Entonces, es la relación entre la masa y el volumen que ocupa. Entonces, observa la mezcla del agua y el aceite. ¿Cuál es la sustancia más densa? ¿El agua? O el aceite. Es el aceite, profe. ¿El aceite? Yo me quedo con el agua. ¿Por qué es más denso cada uno? A ver, cada uno hipotetice por qué. No, los dos son iguales, profe, porque si usted pone el agua con el aceite juntos, ellos se juntan. No. No, porque miren la imagen No. cómo está, como Sí, Como pero si partido. usted lo hace en la vida real, No, es que es tampoco. la vida Ustedes lo real. hicieron en la vida real. Entonces, La ahí real sí, tampoco el se agua puede. es más densa porque el agua es más pesada que el aceite. Por eso es que el agua va a ir al fondo del vaso. Y el aceite, punto positivo para mí. no, porque tú dijiste que tenían la misma densidad. Pero yo dije primero que era el agua. No, Ah, pues ahí no No, me gané el usted dijo punto. otra graves. cosa, Nicole. Entonces, el agua es más densa que el aceite y por eso el agua baja más. Porque es más pesada que el aceite se queda en la parte de arriba. ¿Listo? Pero si las dos cosas son iguales, pues sí pasa eso, ¿sí? Sí, claro, se mezclan. No, Eso ya son mezclas Nicole, ¿qué le homogéneas. está diciendo? Que el agua es más pesada que el aceite. Pero pues Sí, ella habla ya de sé. dos diferentes. O sea, no el agua y el aceite, sino por ejemplo el agua y qué sé yo, otro líquido que tengan la misma densidad, sí se pueden mezclar. Listo. Franci, ¿qué dice ahí? Espere, profe. No, ese se le secó. Solubilidad. Propiedad de algunas sustancias de disolverse en otras. Listo. Entonces el ejemplo más sencillo es este. Puede ser sal, El agua y el azúcar. el El agua agua y el y el azúcar sal. o la sal o lo como quieran. Entonces, O el azúcar. esto en el cual se va a disolver lo vamos a llamar solvente. ¿Listo? Ajá. Y el que mezcla, o sea, este de acá, lo vamos a llamar soluto. ¿Listo? Entonces, esas son las dos, o sea, las dos estructuras que necesitamos. El soluto y el solvente. El soluto es el que se va a disolver en el solvente.
¿Listo? Entonces, un ejemplo de soluto, la sal, el azúcar, un frutiño, qué sé yo. ¿Listo? ¿Claro ese concepto? Sí. Sí, pero Señor. Listo, eso espero. A ver, por aquí abajo, a ver a quién vemos. Angélica, Profe, no la pasa. Señor, ¿qué dice ahí? ¿en cuál de las dos, profe? ¿Las dos? En las dos. En la elasticidad, propiedad de estirarse y Sí. volver a su estado original. Fragilidad, propiedad de romperse con facilidad. Listo, creo que en esta no hay como gran cosa que decir. La elasticidad, pues es básicamente esa propiedad de poderse estirar y volver a su forma original. Un caucho, un resorte, bueno, a menos de que se le aplique mucha fuerza a un resorte, pues va a ceder. O si se le aplica muchísima fuerza a un caucho, se va a romper. Pero pues relativamente a lo que se refiere esa capacidad de volver a su forma original. Y la fragilidad, pues, que puede romperse. Esto como es una propiedad específica, pues este se va a romper, porque si nosotros, por ejemplo, cogemos un metal muy fuerte, no se va a romper con la misma facilidad que, por ejemplo, un vidrio. ¿Listo? ¿Claro eso? Claro. Claro. Está- Pero espere, todavía no Profe, la todavía no lo pase. Pero ya vuelvo ahí un segundito, déjenme ver una cosa. Es que nos queda bueno. Ya. apenas acá volvemos a entrar. Yo No. creo que sí. Yo No. creo que sí. Profe. Bueno, esperemos a ver si acabamos esto. Rápido. Tenacidad. Entonces, es la resistencia que tiene un material al romperse. ¿Listo? O sea, es la forma en que tiene, digamos, un material que no va a ser tan fácil de poderse romper. Tenacidad. Y la dureza es la resistencia a ser rayado. ¿Listo? La dureza la podemos ver muchísimas veces en las pantallas de muchos celulares, que por ejemplo algunos tienen Gorilla Glass, bla, 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 y no permite que se pueda hacerle rayones a la pantalla del celular. Eso significa que la pantalla es muy dura para poderle imprimir un rayón. ¿Listo? Listo. Listo. Siguiente. Maleabilidad. Entonces la propiedad de algunos metales de dejarse transformar en láminas. Eso pasa en el cobre, en el oro, en muchos materiales. Antes, por ejemplo, en los tiempos precolombinos, cuando se inició, digamos, la parte del estudio de la química, pues a nivel histórico, pues fue cuando, digamos, nuestros antepasados tomaban metales, los derretían y hacían armas, ¿cierto? Entonces, Sí. el cobre fue uno muy conocido, muy famoso. ¿Por qué? Porque tenía una alta maleabilidad. ¿Listo? Entonces la maleabilidad del cobre era tan alta que se volvió un material Profe, costoso. Sí. qué pena interrumpirlo, es que a Karen se le fue el internet. Oh, por Dios. Bueno, igualmente ya íbamos a acabar. Entonces, eso es. Ay, Y pero que no alcancé a... ductilidad, propiedad de algunos metales de formar hilos. ¿Listo? Profe, Profe, un ¿no momentico. puede volver a la otra rápido? Mientras le toma la foto. ¿A cuál? ¿A esta? Esperen. No. ¿A esta? Hola, güey. Profe, sigue en la misma. Ah, ya, espere. Ahora sí, profe. Ya, ya. ¿Listo? Entonces, propiedades organolépticas. Son No aquellas que puede se volver. perciben. Se me fue el internet. Profe, ¿lo te puede preocupes. volver un momentico? ¡Rápido! Porfa. Profe, lo puede Ductibilidad. Lo puede volver. Solo tómele. Se la dije así, yo le mando la foto. Eso, Ay, ahorita- eso uno se pone a copiar por fotos y no es capaz. No sé, pero rápido, que queda menos de un minuto. Ya, Bueno. profe, ya. No, ya. Apúrense y explique. Que le mueva. Chicos,